Hoy no solo estamos hablando de un coche, estamos hablando de un sueño que ha tomado forma de metal, ingenio y esperanza. Hoy, Elolinia deja de ser un plano en un escritorio para convertirse en la prueba viviente de que en México, cuando nos lo proponemos, no solo seguimos el paso del mundo, sino que marcamos el rumbo. Es el primer auto 100% eléctrico nacido de manos y mentes mexicanas. Su nombre no es casualidad, evoca movimiento, y eso es precisamente lo que estamos haciendo como nación. Este vehículo ha sido pensado para nosotros, para nuestras calles y nuestra realidad. Es un auto diseñado para la vida real, accesible, porque la tecnología no debe ser un lujo de pocos, sino un beneficio de muchos. Eficiente. Imaginen esto, mantener un auto que cuesta menos operarlo que una motocicleta. Sencillo, sin complicaciones. Se carga en cualquier enchufe de tu casa, igual que tu celular, eliminando las barreras que antes nos hacían ver el futuro como algo lejano. La presidenta lo ha dicho con claridad. Olinia está hecho a la medida de nuestros pueblos y ciudades. Con una velocidad máxima de 50 km/h, es el compañero ideal para esos trayectos cortos, para las calles angostas y para movernos de forma segura y limpia. No estamos comprando tecnología de fuera, la estamos creando aquí. Este proyecto mantiene a nuestros investigadores y científicos trabajando en casa, desarrollando el presente y el mañana de la movilidad. Porque cada tornillo y cada línea de código en Elolinia nos dice que México es capaz de liderar la transición energética. Estamos demostrando que la soberanía no es solo un concepto, es una realidad que se maneja, que se siente y que respeta nuestro medio ambiente. El próximo 7 de junio, el prototipo final estará frente a nosotros. Ese día, no solo conoceremos un automóvil, podremos subirnos a él y sentir el orgullo de lo que hemos logrado juntos. Elolinia es el símbolo de un México que no se detiene, que innova con el corazón y que mira al futuro con la frente en alto. Es el motor de una nueva era donde la tecnología está al servicio del pueblo. Que viva el ingenio mexicano, que viva Elolinia y que viva México. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todos y todas. Lo primero que les quiero informar es que cumplimos con Roberto Cecchiti, con indicaciones de la presidenta, por supuesto. Tenemos ya el prototipo de Olinia y todo se va a presentar el 7 de junio, como ya dijo la presidenta. Quiero comentarles que desde que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, impulsó una visión muy clara: avanzar hacia una movilidad más limpia, sustentable y accesible para todos las y los mexicanos. En aquel momento, por instrucciones de la doctora Sheinbaum, en la SECTEI coordinamos distintos proyectos vinculados con la electromovilidad. Impulsamos, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías para la reconversión de vehículos de gasolina a vehículos eléctricos. También desarrollamos Taruk, el primer autobús eléctrico diseñado y desarrollado en México, en el que participaron el entonces CONACYT, la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la empresa Megaflush. Hoy Taruk es una realidad y representa un paso importante para garantizar el acceso público a esta tecnología. Olinia es parte de esta visión de la presidenta: lograr que la electromovilidad llegue a los hogares mexicanos mediante un vehículo accesible, seguro y eficiente. Olinia busca que los trayectos de millones de mexicanos y mexicanas que realizamos diariamente al trabajo, a la escuela, al mercado, puedan realizarse en un vehículo sustentable, silencioso y de bajo costo. La participación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en el proyecto Olinia corresponde a una convicción muy clara del gobierno de la presidenta. La ciencia, la tecnología y la innovación son elementos fundamentales para el desarrollo económico y la soberanía tecnológica. Presidenta, como usted sabe, detrás de un vehículo eléctrico existe una enorme cantidad de avances de conocimientos científicos. Las baterías son, por decirlo así, el corazón de un vehículo eléctrico. Su funcionamiento se basa en la electroquímica, que estudia cómo ciertas reacciones químicas producen electricidad. Lo mismo los motores que funcionan gracias al electromagnetismo.
Por ello, desde el inicio de este proyecto, la presidenta Sheinbaum Pardo nos pidió involucrar a instituciones educativas y científicas como el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y los centros públicos de investigación que coordina CECITI. Hoy se han incorporado otras instituciones. Actualmente, científicos e ingenieras de estas instituciones trabajan de manera conjunta en el diseño de este vehículo. En este trabajo colaborativo quiero destacar la coordinación de Roberto Capuano y Rafael Garaolla, quienes han conformado un excelente equipo de trabajo articulando una visión empresarial con capacidades científicas, tecnológicas e institucionales. Algo muy importante en México, esta relación también con las empresas y con las capacidades de las instituciones de investigación mexicanas. Olinia, como los demás proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico e innovación, y también, por cierto, de humanidades, parten de una pregunta fundamental: ¿qué papel queremos que México desempeñe en las grandes transformaciones científicas y tecnológicas, además sociales, del siglo XXI? Muchas gracias. Te voy a explicar, Roberto. Gracias, Roberto. Buenos días, Presidenta, con su permiso, y buenos días a todos y a todas las personas que están aquí con nosotros el día de hoy. Antes de hablar de nuestro vehículo, lo cual voy a hacer en un momento, quiero empezar por explicar y compartir una decisión que está detrás de Olinia. Porque durante décadas, México ha sido un país que ensambla vehículos para el mundo. De hecho, estamos entre los 7 fabricantes más importantes del mundo. Está China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Alemania y México. Esos son los 7 países más importantes del mundo en la fabricación de vehículos, y todos ellos, salvo uno, tiene una marca nacional. Frente a esa realidad, Olinia es una decisión de transformación, que el diseño, el desarrollo y la construcción de tecnología que hacemos en México también se conviertan en una marca nacional. Desde que anunciamos el proyecto en enero del 2025, esta decisión se ha convertido en un trabajo continuo que lleva más de 18 meses en ejecución. Este esfuerzo se organiza en células de trabajo, que son equipos especializados que trabajan de manera transversal para desarrollar subsistemas y que, coordinados entre sí, permiten integrar el vehículo completo. Hoy queremos compartir ese trabajo, una mirada al proceso, a las personas, al método y a lo que hay detrás de Olinia. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Décadas, México ha movido al mundo con destreza inigualable, con mentes y manos que dominaron la ingeniería para cuidarnos, que levantaron torres hacia el cielo y que le dieron color a nuestra vida. Con esa herencia, hoy trazamos un nuevo rumbo. Escuchando a quien da vida a la ciudad, a quien conoce el camino y a quien necesita movilidad accesible. Olinia es un proyecto construido por científicos de las mejores universidades del país, resultado de un método preciso y una visión compartida basada en las mejores prácticas. Definimos la identidad y la experiencia. Cada superficie y cada volumen están pensados para que el vehículo conecte con las y los usuarios. Desarrollamos el chasis y la arquitectura física para superar las pruebas de seguridad y de desempeño. Gestionamos sistemas de calidad ambiental, de salud y seguridad en el trabajo para la mejora continua de Olinia en un sistema de gestión integral. Anticipamos cualquier riesgo aplicando pruebas y metodologías preventivas para lograr un producto seguro, sin fallas y bajo la normativa aplicable. En la planta preparamos todo para que la producción sea eficiente, repetible y escalable. Coordinamos la cadena de suministros y cuidamos de cada eslabón del proyecto para tener una producción precisa y con el mejor costo. El ingenio ya lo teníamos. Hoy lo convertimos en nuestro motor, la energía que nos pone en marcha. Lo que acaban de ver es en realidad lo más importante del proyecto. Es un equipo, un método, decisiones técnicas que se toman por investigadoras e investigadores del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Politécnico Nacional
y de los centros públicos de investigación que lidera la CECITI. Todo esto bajo la coordinación de la secretaria Rosaura Ruiz y bajo la visión de la misma presidenta. Y esto ocurre en Puebla, donde el gobierno del estado nos ha permitido construir nuestra sede, que de hecho aprovecho para mandarle un agradecimiento tanto al director general del TECNM, Ramón Jiménez, como al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Olinia es al mismo tiempo un proyecto tecnológico, es un proyecto industrial y es un proyecto para la gente, pero sobre todo Olinia es un proyecto para México. Es un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología y asumir el rol de liderazgo que queremos. Es un proyecto pensado para responder a las necesidades reales, tanto de las ciudades como de los pueblos de México. Es un vehículo de bajo costo, es accesible, 100% eléctrico, por lo cual cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto. Puede cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio. Es amplio y espacioso, es cómodo y que por seguridad y por los usos a los que está destinado, opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Hoy venimos a compartir algo distinto y muy especial. Por primera vez, de manera pública, les daremos un vistazo del vehículo Olinia, el mismo que en junio podrán ver y tocar en su primer prototipo y que estará en producción en el 2027. Hoy por primera vez les presentamos Olinia. El video está disponible en la página de internet que acaba de aparecer en pantalla. Les quiero compartir que hoy vengo representando el trabajo de muchas personas que desde el 5 de enero de 2025 que anunciamos Olinia han trabajado incansablemente y con mucha disciplina para cumplir lo que dijimos aquel día. Este póster ha colgado en nuestro taller en Puebla desde el mero inicio y todos los días le vamos quitando un día para que nadie pueda quitar el ojo del chícharo. Olinia se presenta en la inauguración del Mundial. Hoy con mucho gusto y con 4 días antes de lo prometido, les anunciamos que el 7 de junio Olinia abrirá un nuevo capítulo en la transformación de México. Ahí los vemos. Muchas gracias. Es un trabajo muy intenso de más de 80 académicos, técnicos, mexicanos, mexicanas, que trabajaron intensamente, muchos de ellos de distintos lugares del país, se concentraron en Puebla, en la sede del Tecnológico Nacional de México, y ahí estuvieron trabajando días y días, meses, para tener el diseño. Y ahora ya está listo el prototipo. Y este prototipo se va a presentar el 7 de junio. Ahí se van a poner o se van a dar mucho más detalles de Olinia, de sus características. En el mes de julio se presenta el Olinia de carga, que es un pequeño vehículo muy parecido, que sirve para cargas pequeñas en ciudades. Y a partir de agosto, septiembre más o menos,
El objetivo es iniciar ya la construcción para el desarrollo de la línea a gran escala. Este es el vehículo mexicano Olinia, vehículo eléctrico. Adelante, vamos con las preguntas sobre el tema. Muchas gracias, Presidenta. Federico Lamont, Asilo y Salmont y Liberal Metropolitano. Preguntarle si trascenderá a las grandes metrópolis en línea. 50 kilómetros, el 70% de la población se reúne ahí. Pero ¿por qué no ser más ambiciosos ahora que hay una buena vecindad con Corea, un tratado de libre comercio con Corea, y se puede aprovechar para aplicarlo a línea y trascender la frontera de la metrópoli? Como primer planteamiento, Presidenta. Bueno, no hay tratado de libre comercio con Corea. Eso todavía no existe. Tenemos que ir paso a paso. Nuestro interés es el desarrollo del Plan México. Esto es parte del Plan México. Fue diseñado, ¿por qué no le platica, Roberto, cómo se diseñó? No sé si tengas por ahí el video de cómo, que ya lo habíamos presentado aquí, pero cómo se consultó a la población, todo el trabajo de campo que hicieron. ¿Por qué no lo platicas? El vehículo Olinia lo empezamos a desarrollar con un lienzo en blanco. Nosotros sabíamos que queríamos desarrollar un mini vehículo eléctrico que sirviera a nuestra población. Entonces, lo que hicimos fue empezar a salir a las ciudades y a los pueblos del país a entender cómo se mueven las personas aquí. Nos encontramos, para los que vivimos en la Ciudad de México y ubicamos zonas como la Magdalena Contreras, como Tlalpan, como la Gustavo Madero, donde existen muchos trayectos de taxis locales. La gente llega al metro o desde el autobús y llega a sus casas en trayectos cortos de taxi. También conocemos el mototaxismo, que es prevalente en casi todo el país. Lo que queremos encontrar es una solución que funcione, para encontrar una solución a esos problemas de movilidad urbana que actualmente el mercado no ofrece una solución. Y por eso nos enfocamos en vehículos de esta naturaleza, que son pequeños, muy bajo costo para comprar, bajísimo costo de operación y que tienen esta velocidad que nos permite utilizar el espacio de una forma distinta y muy eficiente, porque el vehículo que acaban de ver ustedes es un vehículo más corto que virtualmente cualquier subcompacto en el país, pero la cantidad de espacio que tiene, que les vamos a mostrar el 7 de junio, es algo que ningún vehículo puede ofrecer. Y esto lo hicimos, insisto, haciendo una inmersión en lo que se requería en el mercado, hablando con usuarios, hablando con conductores, hablando con grupos de transportistas, observando. Y ese es el proceso en el cual llegamos. Ahora, recordemos que Olinia es el inicio de un proyecto empresarial de país. Este es el primer vehículo de Olinia y naturalmente el producto y la empresa tendrá su evolución y más adelante, por supuesto que podremos considerar categorías mayores o diferentes a la que estamos mostrando en este momento. Presidenta, con este proyecto trascendería México los acuerdos de Bucareli que condenaron al país durante 50 o más años a no lograr un desarrollo industrial propio. México produjo sus propios vehículos en la época el final de la época del desarrollo estabilizador. Cuando yo era niña, todavía el Renault fue una asociación entre una empresa pública y Renault, la empresa francesa. El American Motors, o no sé cómo se llamaba, el Rambler, también fue diseñado por ingenieros mexicanos, ingenieras mexicanas. En aquella época era principalmente hombres. Entonces, en una época se desarrolló, cuando viene pues el neoliberalismo en pleno, todos esos proyectos se abandonan. Fíjense cómo empezó Roberto. 7 países en el mundo son los que más producen vehículos, empezando por China, Estados Unidos, Japón, Corea, India, Alemania y México. Estados Unidos, Alemania, India, China, Corea, Japón tienen marcas propias. México no. México solamente arma los vehículos. Entonces el objetivo es tener una marca propia.
¿Qué tipo de vehículo? Un vehículo accesible para la población mexicana. Un vehículo que sea más barato, un vehículo eléctrico que no contamine y un vehículo que permita ir por cualquier pueblo con calles angostas en nuestro país. Entonces está diseñado para México, para las ciudades o para los pueblos. Es eléctrico porque va a costar mucho menos su operación que un vehículo de combustión interna. Y además fue diseñado, todo su diseño se basó en preguntas, consultas a mexicanas y mexicanos que se transportan en mototaxis o al chofer del mototaxi, de tal manera que sea accesible tanto para transporte público, es decir, un pequeño taxi, puede subir una silla de ruedas, puede haber paquetes que se lleven en el lugar y que caben dentro del vehículo y sobre todo está diseñado para México. El objetivo es, ya que está el diseño, mantener este equipo de investigación. No es que haya hecho el Olinia y ya cada quien se va a su casa. No, la idea es que esto trascienda. Es un equipo de investigación que se va a mantener, que va a seguir desarrollando con su ingenio, con su creatividad, nuevos modelos de Olinia y que esto se vincule con las instituciones públicas de educación, de tal manera que haya carreras de electromovilidad que ya existen en algunas universidades que se vinculen con el desarrollo de vehículos y que no solamente es el estudio para trabajar en otros lugares, sino para trabajar en el desarrollo de vehículos eléctricos en México. Es un proyecto muy ambicioso, pero la verdad es que ha sido muy bien coordinado por Rosaura, por Roberto, con un equipo extraordinario de jóvenes investigadores, mujeres y hombres, que han dedicado días y días y días de tiempo completo en células de investigación distintas para poder generar este vehículo. Finalmente, Presidenta, ¿la planta de producción o el diseño se quedará o no en Puebla? Es parte, la de fabricación de baterías, sí. Al principio, pues una parte será importada, porque no hay cadena de producción en México. El objetivo es que lo que se empiece a importar poco a poco vaya siendo sustituido por la producción nacional, porque actualmente para el vehículo línea no todo es fabricado en México. Algunas partes van a ser importadas y después se van a generar las cadenas de producción en nuestro país. Concluyendo, el titular de los Centros Tecnológicos de México, el doctor Jiménez, y sus educandos estarán en capacidad para incorporarse a estos proyectos. Sí, ahí hay carrera de electromovilidad también en el Instituto Politécnico Nacional. En Puebla también, en la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, vamos por acá, a ver, de Puebla. Gracias, buenos días, Presidenta, y a todos los presentes. Preguntarle sobre esta regulación, cómo va para tener este mini vehículo, porque comentaba el director Roberto Capuano, bueno, el coordinador del proyecto, que estaban trabajando en esta nueva regulación de mini vehículo. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, comentaba que ya las baterías, ya de hecho hay una fábrica en Puebla que va a empezar a fabricarlas, y sobre esto entiendo que las baterías de vehículos eléctricos, ¿cuánto tiempo duran y cuál es cómo se va a hacer para que no contaminen después, si se está pensando en un proyecto para que no haya tanta contaminación respecto a este vehículo Olinia? Bueno, pues esas son mis preguntas respecto a este proyecto. Estamos trabajando, y ya de hecho salió publicada, ya convocamos a los grupos de trabajo en una nueva norma, NOM, con la Secretaría de Economía, para que esta categoría de vehículos pueda ser creada. Estamos creando un nuevo mercado y una nueva categoría de vehículo. Es decir, nuestro vehículo, como lo acaban de ver en las imágenes, es un vehículo que no está alineado a propósito con la norma vehicular, que es la NOM 194. Nuestra norma va a crear una nueva categoría para vehículos urbanos de baja y media velocidad de esta naturaleza. Y eso nos va a permitir entonces operar bajo un marco normativo muy claro. Porque si hoy en día lanzáramos Olinia y lo quisiéramos emplacar
No lo podríamos emplacar ni como un coche ni como una moto. De hecho, los coches de esta naturaleza que vemos en las calles generalmente están emplacados como cuatrimotos, lo cual no es correcto. Esto lo que va a hacer es regularizar, y la intención es que la norma pues, reciba comentarios públicos como cualquier norma, pero que estemos listos con la norma para la fecha de producción del vehículo. Que aclaro, la fecha de producción del vehículo empieza en el 2027. Nosotros empezamos ya a construir las herramientas, lo que se llaman los herramientales, a construir las máquinas a partir de ahorita. Echar a andar una línea de producción toma entre 12 y 15 meses y ese es el tiempo que nos va a tomar salir adelante con la producción. Les vamos a dar más información el 7 de junio. Ahora, sobre la batería, si me permite contestarle esa, porque es importante. También es información que vamos a dar de manera más detallada el 7 de junio. Pero nuestra batería la diseñamos nosotros, tanto el diseño como la electrónica. Y una de las ideas con la que desarrollamos la batería es precisamente para crear un producto que pudiera integrarse a la economía circular desde su diseño. Entonces, nuestra batería no solamente funciona para el vehículo, sino así saliendo de la línea de producción también funciona para el almacenamiento de energía, tanto de casas conectadas a la red como las casas que pueden utilizar paneles solares. Y cuando la batería termina su vida útil, así saliendo del vehículo, así tal cual, con una modificación menor en su carcasa, se puede utilizar para almacenamiento de energía. Eso quiere decir que una batería de litio puede llegar a tener una vida de más de 25 años antes de que sea desechada. Cuando sea desechada, tenemos en Sonora una planta de reciclaje de baterías. Entonces es un proyecto pensado en cómo podemos darle mayor uso y mayor aprovechamiento a la batería. Hoy en día, si alguien quiere sacar una batería de un coche eléctrico, es bien difícil darle un segundo uso porque no está creada para tener dos usos. Nosotros sí la diseñamos con dos usos en mente. Gracias. Y ya la producción va a ser a partir de 2027. Todavía no se tiene la empresa privada, digamos, con la que se van a asociar y dónde se estaría produciendo este vehículo línea. Nosotros llevamos ya trabajando en el proceso de industrialización, como le llamamos, desde hace meses. El prototipo es el final de la primera fase, pero se traslapa con la segunda, que es la parte de la industrialización. Tenemos varias conversaciones activas con diferentes jugadores en el país, industriales, para que podamos nosotros subirnos o beneficiarnos del gran conocimiento que hay en México en la construcción de automóviles y que podamos lograr esta línea de tiempo que les acabo de describir. Una persona en la industria automotriz que escuche la línea de tiempo que les acabo de dar se sentiría muy sorprendida porque generalmente toman de 2 a 3 años en construir estas líneas. Nosotros lo podemos lograr en uno porque la complejidad de nuestro vehículo es distinta, pero porque nosotros podemos subirnos ya a un ecosistema que sabe hacerlo de manera rápida y creíblemente podemos lograrlo en un año. De igual manera como en enero nos decían que era imposible tener el prototipo en 15 meses, pues finalmente lo logramos porque lo trabajamos de una manera muy efectiva y muy eficiente con base en todo lo que está disponible para nosotros aquí. Pero digamos aún no se tiene dónde se va a fabricar ya todo el vehículo, ¿en qué estado? En esas estamos y lo vamos a compartir tan pronto sea prudente, porque el producto, como suele pasar a veces con los vehículos, se puede producir inclusive por partes. Una parte se puede producir en una planta, que luego se va a otra planta a terminar de ensamblar. Y les queremos dar la información completa. Como acaba de mencionar la presidenta, sabemos que la planta de baterías, esa sí va a estar, ya la tenemos hasta ubicado el predio. El vehículo completo lo vamos a comunicar tan pronto terminemos de armar nuestro rompecabezas. Y solo la última pregunta, Roberto, si me permite, ¿se tiene ya una proyección de cuántos vehículos podrían estar produciendo? Porque suena muy interesante, que está muy adaptado este vehículo para el mercado mexicano. ¿Ya hay algún tipo de proyección a partir de la producción? ¿Con cuánto van a iniciar? Sí. Nuestra línea va a arrancar con una capacidad de producción de 20,000 unidades y la vamos a llevar a una capacidad de 50,000 unidades en 4 años. Es importante que estamos diseñando para 50,000. Las líneas de producción pues toman un tiempo para ir escalando su capacidad, pero nuestra meta es que esta primera línea tenga capacidad de producir 50,000 vehículos. Y es un vehículo que tiene un mercado muy interesante, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica. De hecho, nuestro mercado más interesante de exportación no está al norte, sino al sur.
porque la forma en la que nos movemos en México se parece mucho a cómo se mueve la gente en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, en Guatemala. Y de hecho, hemos tenido ya acercamiento con varios de estos gobiernos que nos expresan interés en el vehículo que les hemos mostrado, porque también es una necesidad esta necesidad que tenemos de vehículos de bajo costo operativo, que sean pequeños, compactos, que se maniobren en calles angostas, pues es una necesidad bastante común en América Latina y en África. Gracias. Gracias. Gracias, buenos días. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Presidenta, preguntarles si ya tienen los costos de O-Línea para el público, cómo se está pensando, o si ya se tiene. Nada más que Roberto quiere anunciarlo el 7, el 7 de junio. La idea es que sean algunos modelos distintos, con un precio distinto, pero ya el 7 de junio vamos a dar más detalles. Bien, y además preguntarles cómo fue esta investigación para definir las características del auto, saber si se trabajó o se buscó como accesibilidad para las personas con discapacidad, se está trabajando o más bien se planeó algo así. Para salir a desarrollar este vehículo, lo que hicimos, insisto, empezando con un lienzo en blanco, utilizamos una metodología que se conoce como pensamiento de diseño, y esto implica observar a la gente, entrevistarla y vivir la experiencia de las personas a las que se les quiere diseñar un producto o un servicio. Y en ese proceso lo que observamos, como bien lo menciona, es que la oferta actual, además de que es generalmente adaptada, es decir, uno de los transportes que les acabo de mencionar, que son interurbanos, que se utilizan generalmente mototaxis en Oaxaca, en Yucatán, pues digamos por todo el país, generalmente no están diseñados para esos propósitos, y nuestro vehículo sí. Y una de las cosas que nos dimos cuenta también es que más de la mitad de los trayectos de lo que se le conoce como última milla, que son estos trayectos cortos, interurbanos o adentro de la ciudad, son lo que se le llama movimientos de cuidado. Son mujeres que están trabajando actividades para la casa, de su casa a la escuela, a dejar a los niños, a dejar a sus papás a la clínica, a ir al supermercado o al mercado a hacer las compras. Ese tipo de movimientos se utilizan mucho, y por eso también nuestro vehículo está creado de manera muy amplia para poder cargar y ser muy cómodo para esas actividades. Y finalmente nos damos cuenta que definitivamente no hay oferta actual para las personas que tienen discapacidad, y que las personas que tienen silla de ruedas viven una movilidad muy limitada, particularmente en el transporte público, porque es muy difícil moverte y se requiere doblar la silla, y es muy difícil, el proceso que lo observamos muchas veces es muy difícil. Entonces, en O-Línea cabe una silla de ruedas sin necesidad de que sea doblada, y adentro del vehículo puede ser sujetada de manera que una persona en silla de ruedas pueda trasladarse de manera segura sin tener que descender o bajar de la silla de ruedas. Y la historia con más detalle la vamos a exponer el 7, pero les adelanto este método de trabajo que nos permitió creemos un producto muy, muy atinado y muy hecho a la medida para lo que nosotros requerimos en el país, en las ciudades y en los pueblos de México. Un dato más, ¿cuál es la vida útil de estos autos? Pues, un motor eléctrico dura añísimos. Cuando llegó la doctora Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, había trolebuses que tenían 30 años operando con el mismo motor. Un motor eléctrico puede durar décadas y décadas. Y una batería, dependiendo del uso, y además insisto que pueden ser cambiadas, como lo acabo de mencionar, pueden tener una vida útil de entre 8 y 12 años, dependiendo del uso que se les dé, como en nuestros celulares. Pues aquella persona que deja que su celular se le vaya a 0% la batería muchas veces, pues está dañando químicamente la batería, pero si la cuidamos, pues un celular nos puede durar muchos años, ¿no? Entonces depende del uso, pero los componentes, los más críticos, los más importantes, los que más cuestan, los que son irreemplazables del vehículo, esos duran décadas. Gracias.
Buenos días, Presidenta. Gracias. Buenos días a todos. Gerardo Segoviano de Dime Noticias. Presidenta, hablando del proyecto O-Línea, ya sabemos que proyectos del Gobierno de México, ligados al Gobierno de México, voltean a ver a ciertos sectores de la población para darles a lo mejor algún beneficio extra. A lo mejor me estoy adelantando, pero quiero preguntarle si el proyecto O-Línea tendrá financiamiento especial para jóvenes o taxistas u operadores de plataforma o algo por el estilo. Todavía no llegamos hasta ese punto. Una parte muy importante es la norma que dice Roberto que estamos desarrollando, porque tiene que haber una norma especial para mini vehículos. De hecho, México podría ser no solamente con O-Línea, sino otras marcas podrían desarrollar mini vehículos. Ya incluso hay una oferta de una empresa para el desarrollo de mini vehículos en nuestro país. Y mini vehículos eléctricos. ¿Qué característica tiene? Estamos acostumbrados a que el desarrollo de los vehículos en el mundo entero, pues son vehículos que cada vez son más grandes, que tienen muchísimas aplicaciones dentro del vehículo, y está bien, pero el problema es que muchos de esos vehículos no se pueden utilizar en las calles de México. Entonces el mini vehículo, y particularmente el mini vehículo eléctrico, puede ser una gran opción para el país, y nosotros estamos dando el paso con el desarrollo propio de un vehículo de marca mexicana que puede asociarse para su producción con alguna otra empresa, pero que tiene que tener una parte pública en donde haya regalías para lo público, de tal manera que pueda seguir la investigación y el desarrollo de los mini vehículos eléctricos en nuestro país. Ya la parte de qué beneficios va a tener para algunos usuarios, ya esperamos a después.